Buenas noches, compañeros, compañeras. Vamos a hablar precisamente sobre ventanas, horizontes, entelequias, quimeras, utopías. En el diccionario aparecen como sinónimos intercambiables, pero si nos adentramos en estos conceptos vamos a encontrar ciertas diferencias. La utopía es un proyecto o idea no realizable en el momento actual. Esta noción nos lleva a la metáfora del horizonte, un no lugar al que no se llega, pero te sirve para andar. Esto es importante. Esta idea lo describe de una forma maravillosa el cineasta argentino Fernando Birre, y justamente se le adjudica esta metáfora a Galeano. Cuando le preguntan a Fernando Birri cómo entiende la utopía, contesta: ella está en el horizonte, yo me acerco 2 pasos y ella se aleja 2 pasos. Camino 10 pasos y el horizonte se corre 10 pasos más allá. Por mucho que yo camine, nunca la alcanzaré. ¿Para qué sirve la utopía? Para eso sirve, para caminar. Rolando, se te ha ido el audio. Ya estamos al aire, querido hermano. Bueno, Rolando debe tener un problema. Continuaremos con lo programado, con una sesión más de formación política, de cursos de formación política a cargo del hermano Gabo Villalba. Eh, Control, por favor, Rolando, pasaremos el video del hermano. Se te ha ido el audio. Posteriormente vamos a hacer un análisis, un debate y dar la perspectiva personal desde nuestra particularidad de sectores y regiones donde estamos, para ver si esto se acopla o no se acopla a la realidad que nosotros estamos postulando. Control, vamos con el video. ¿Qué tal, amigos, amigas? A pedido suyo me han estado escribiendo bastante por inbox, tanto a Gabriel Villalba Pérez, que es mi perfil de usuario común y corriente y silvestre en Facebook, como también a Gabo Villalba, en torno a qué es el socialismo y qué es ser socialista, ¿no? Tenemos que desarrollar un poco este ámbito, si se quiere, teórico, pero también práctico, que rige el transcurso de nuestras vidas y de nuestro comportamiento social, político, por supuesto. A ver, ¿qué es el socialismo? El socialismo es una teoría ideológica, política, pero fundamentalmente económica, que sirve para la interpretación de la realidad social. ¿Sobre la base de qué? Sobre la base de esa lucha siempre antagónica de clases. El socialismo, por ende, está basada en la lucha de clases. ¿Por qué decimos la lucha histórica de clases? Porque a lo largo de la historia de la humanidad siempre han existido clases antagónicas. Véase esclavistas, esclavos. Véase señores feudales, siervos de la gleba. Véase, en términos ya más modernos, capitalistas o dueños de los medios de producción con obreros, proletarios, ¿no? Entonces, el socialismo se basa en esta teoría, si se quiere, antagónica de la lucha de clases. Pero hay que saber diferenciar lo que es el socialismo utópico del socialismo científico. Y les he traído, y he buscado, escudriñado en todos mis libros, y a recomendación para muchos que me han pedido, les he traído este librito, Federico Engels. Del socialismo utópico al socialismo científico. Este pequeño librito, que como verán es bastante delgadito, nos ayuda a entender un poco esa diferenciación entre el socialismo utópico y el socialismo científico. Voy a desarrollar estas dos partes. El socialismo utópico es una prolongación de los grandes pensadores de la Revolución Francesa, lo que se ha llamado la Ilustración francesa del siglo XVIII. Ahí tenemos a Saint-Simon, tenemos a Fourier, por ejemplo, gente que pensó ya en términos subversivos, en términos revolucionarios, en contra de, por ejemplo, la monarquía francesa.
¿no? Entonces tienes una idea que ya se estaba gestando de ciertas injusticias sociales, de cierta problemática social contrapuesta entre la gente que tenía mucho y la gente que tenía muy poco. Esa contradicción se pensaba, desarrollaba, escribía en términos estrictamente de, pues, ideales, de ideas revolucionarias, ideas, simplemente ideas, ¿no? Esa es la principal fase, si se quiere, del socialismo utópico, un socialismo que es continuación de la Ilustración francesa. Por otro lado, y ahora sí la parte que nos interesa, viene el socialismo científico, desarrollado fundamentalmente por Marx y Engels, ¿no? Hay un libro, folletito bastante interesante, seguramente todos ustedes lo han leído y si no lo han leído tienen que hacerlo, se llama El Manifiesto del Partido Comunista, escrito precisamente por Marx y Engels. Nos hablan de lo que les hablaba hace un momento, esa contradicción histórica a lo largo del desarrollo histórico de la humanidad entre las esclavistas, esclavos, señores feudales, siervos de la gleba, grandes capitalistas y proletariado o trabajadores, ¿no? Esas contradicciones históricas de clase. Entonces, este socialismo científico va a incorporar dos nuevas nociones. A partir de la dialéctica, va a incorporar las relaciones de producción y a la vez las relaciones económicas, ¿no? Tenemos que ver y entender fundamentalmente que el socialismo, basado en el marxismo, tiene pues una vertiente, si se quiere, deja el idealismo del socialismo utópico y se convierte en un socialismo real, un socialismo tangible, material, basado estrictamente en la economía y en estas relaciones económicas entre los que tienen más y los que tienen menos, entre los dueños de los medios de producción y los trabajadores que no gozan o no satisfacen sus necesidades con su propio trabajo. Ahí se descubre la plusvalía, por ejemplo, ¿no? Que el trabajo no remunerado hacia los trabajadores como concepto clave fundamental del marxismo y por ende del socialismo, en detrimento de la clase trabajadora, de la clase proletariada, el trabajo no remunerado por los dueños de los medios de producción o grandes capitalistas. Hecha la diferenciación entre el socialismo utópico y el socialismo científico, tenemos pues que ver la producción social apropiada únicamente por el capitalista individual. Esa es lo que se ha llamado la revolución capitalista. Y por otro lado, la propiedad pública de los bienes sociales en beneficio colectivo. Ahora bien, este mismo librito del socialismo utópico al socialismo científico, se los voy a leer su primera hoja para dejarlos picados y que ustedes también busquen, ¿no? El socialismo moderno es en primer término, por su contenido, fruto del reflejo de la inteligencia, por un lado de los antagonismos de clase que imperan en la moderna sociedad entre poseedores y desposeídos, capitalistas y obreros asalariados, y por otro lado de la anarquía que reina en la producción. Pero en su forma teórica, el socialismo empieza presentándose como la continuación más desarrollada y más recurrente de los principios proclamados por los grandes ilustradores franceses del siglo XVIII, lo que les decía hace un momento. Y ya para cerrar esta parte, si se quiere, teórica del marxismo, tenemos que hablar del producto, y acá lo dice en su página 74, el producto social es apropiado por el capitalista individual. Esto sucede en la revolución capitalista. Por otro lado, en la revolución proletaria, porque el socialismo también es una fase para llegar al comunismo y por ende la supresión de las clases sociales, nos presenta la propiedad del proletariado a través del poder político, de la toma del Estado como instrumento, para que los medios de producción vuelvan a sus trabajadores, los proletarios, quienes finalmente los trabajan y que tienen que recibir los beneficios de los mismos. Ahora bien, el socialismo moderno tiene debates fundamentales, como por ejemplo el rol del Estado. Tiene debates fundamentales como la propiedad de los medios de producción o lo que nosotros hemos visto en nuestra sociedad contemporánea, moderna, la administración pública o privada de nuestras principales empresas estatales, por ejemplo. A nivel mundial ya se está planteando esto. Si las empresas estratégicas de todo Estado tienen que ser administradas por esa mano invisible de la economía,
como dicta el liberalismo y el neoliberalismo, o tienen que ser administradas por un Estado fuerte, garante, y que genere y garantice, pues, la incursión y el beneficio, no incursión, beneficio de los trabajadores, de la gente proletaria, porque también en la noción de trabajadores, y en esto hay que ahondar un poco más, también todos nosotros somos trabajadores, porque no vivimos explotando a otros para generar nuestros ingresos. Todos nosotros somos trabajadores, todos los que vivimos de nuestro trabajo, seamos carpinteros, plomeros, arquitectos, ingenieros, somos trabajadores y por ende somos proletarios, porque vivimos de nuestro propio trabajo y no tenemos la necesidad de explotar a otros o de no pagar ese trabajo que sería el plusvalor o la plusvalía, el trabajo no remunerado, ¿no ve? Ahora también está el cognitariado. ¿Qué es el cognitariado? El cognitariado son los trabajadores, siguen siendo trabajadores, pero que no trabajan físicamente o gastando su energía de forma física, sino lo hacen gastando su mente, por ejemplo, ¿no? Ese trabajo mental, cognitariado, que siguen siendo trabajadores. Entonces, si nosotros caemos un poco más en lo que es ser socialista, es entender estas contradicciones históricas, ¿no? Es entender estas grandes brechas entre los que tienen mucho y los que tienen poco. A partir de la teoría que nos ayuda a interpretar esta realidad, socialismo real, socialismo científico. Ahora bien, acá tengo unos breves apuntes. También, por supuesto, entra la teoría de la igualdad, ¿no? Una igualdad en la generación de derechos que ya venía desde la Ilustración francesa, al siglo XVIII, pero también en la generación de igualdad de oportunidades. Es por eso que es de suma importancia también, si vamos a hablar de socialismo, hablar de igualdad, de derechos, de igualdad de oportunidades. Ahora bien, ya para cerrar, quiero plantearles nuevamente que puedan leer. ¿Qué tal, amigos, amigas? A pedido suyo me han estado gastando su mente, por ejemplo, ¿no? Ese trabajo mental, cognitariado, que siguen siendo trabajadores. Entonces, si nosotros caemos un poco más en lo que es ser socialista, es entender estas contradicciones históricas, ¿no? Es entender estas grandes brechas entre los que tienen mucho y los que tienen poco. A partir de la teoría que nos ayuda a interpretar esta realidad, socialismo real, socialismo científico. Ahora bien, acá tengo unos breves apuntes. También, por supuesto, entra la teoría de la igualdad, ¿no? Una igualdad en la generación de derechos que ya venía desde la Ilustración francesa, al siglo XVIII, pero también en la generación de igualdad de oportunidades. Es por eso que es de suma importancia también, si vamos a hablar de socialismo, hablar de igualdad, de derechos, de igualdad de oportunidades. Ahora bien, ya para cerrar, quiero plantearles nuevamente que puedan leer. Es bastante corto, es una lectura de 20 minutos. Este librito pequeño, Del socialismo utópico al socialismo científico, de Engels, para entender lo que es el socialismo. ¿Los socialistas somos buenos tipos? Sí. ¿Somos sociables? Sí. Pero también somos rigurosos en la formación teórica que después se va a transmutar en la práctica social y política. No hay teoría revolucionaria, no hay práctica revolucionaria sin teoría revolucionaria, como dijo el buen Lenin. Quiero recomendar otros libritos, desempolvé ahí algunos cuantos. Este, de Engels, es el papel del trabajo en las transformaciones del mono al hombre, fundamental para entender el socialismo porque, ya les he dicho, está basado en principalmente las relaciones de producción, ¿no? Por ende el trabajo, por ende el salario. Salario, precio y ganancia. Lenin, el Estado y la revolución. Incluso Lenin acá se anima a afirmar que el socialismo es una fase, únicamente una fase transitoria para llegar al comunismo. Un comunismo que tendría que proponer, la supresión de las clases sociales. No tendría que haber una clase que imponga a través de los aparatos ideológicos, a través de los aparatos jurídicos y de los aparatos coercitivos, su visión al resto de las otras clases, ¿no? Por ende, en este libro, Estado y Revolución, el mismo Lenin se anima a afirmar que el socialismo simplemente es una fase para llegar al comunismo, comunismo que tendría que suprimir las clases sociales y por ende terminar con el antagonismo de clases propio de la teoría socialista o la teoría marxista, ¿no? Otro de Lenin, el imperialismo, fase superior del capitalismo, a leerlo. Y para entender más allá de un simple socialismo, como hemos visto, utópico, o un socialismo científico, europeo,
todo lo que está aconteciendo en Latinoamérica y particularmente en Bolivia, tenemos que entrar también a lo que pasa en Latinoamérica. Mariátegui en este aspecto es fundamental para entender el socialismo construido desde este lado del mundo, desde este lado del hemisferio, desde Sudamérica. Hay otro librito interesante se llama El marxismo en América Latina, Nuevos caminos al comunismo, Bruno Bostels, ahí lo pueden tener. Y uno que me gusta muchísimo, que se desarrolla en el ámbito del concepto de comunismo, que es ultramoderno a lo que estamos viviendo, las grandes discrepancias, las grandes desigualdades mundiales a nivel económico, social, cultural, que nos trae a colación nuevamente el concepto y la noción de comunismo. De hecho, Slavoj Žižek desarrolla periódicamente una conferencia a nivel mundial que se llama La idea de comunismo. Esta es de la versión 2011 y nos habla fundamentalmente de ante lo que estamos viviendo, este mundo que tiene grandes desigualdades entre los que tienen muchísimo y los que tienen muy poco. Tenemos que encontrar nuevas soluciones, ya que el capitalismo se ha regenerado y ha mutado en sus condiciones salariales, de producción, económicas, sociales, culturales, pero no ha sido la alternativa. Es por eso que tenemos que retrotraernos a estas vertientes comunistas, si se quiere, la idea de comunismo, pero un comunismo moderno. Nosotros no tenemos por qué responder por el comunismo fracasado de la URSS, no tenemos por qué responder por comunismos que en su vertiente de socialismo real han fracasado en el mundo. Nosotros tenemos que empezar a construir una nueva teoría basada en el socialismo y en el comunismo, pero que prepondere fundamentalmente los hechos actuales de la modernidad, como son precisamente esta doctrina de igualdad que les hablaba, ¿no? Igualdad de derechos, igualdad en la generación de oportunidades. El socialismo y el comunismo no es de que tienes dos vacas y te van a quitar una a tu vecino que no trabaja y no hace nada. Esa es una idea, pues, mentirosa, falsa y farsante de lo que es el comunismo o el socialismo. Se trata de que, así como tú tienes dos vacas, también tu vecino debiera tener las oportunidades, o el Estado le debiera dar las oportunidades, la generación de oportunidades, para que él también pueda tener dos vacas. Ahora, teniendo esa generación de oportunidades, si las aprovecha o no las aprovecha, ya es problema de cada uno, pero mínimamente se tienen que garantizar esa igualdad en la generación de oportunidades. Fundamentalmente eso, y pues nada, me despido con la recomendación nuevamente de este librito, La idea de comunismo de Slavoj Žižek. Ahí tienen pues en realidad son entrevistas que se les hacen en estas conferencias a Etienne Balibar, por ejemplo, Bruno Bostels, gente muy interesante que trae a colación la modernidad de la noción de socialismo y de comunismo. Pues nada, en otro momento respondo sus inquietudes, que estoy un tanto corto de tiempo. Pues un abrazo gigante, ya saben lo que es ser socialista y lo que es el socialismo. Un abrazo gigante para todos ustedes. Formación política. Y creo que en ese sentido coincidimos con Gabriel y mucha gente que está también en esa misma intención de ahondar y profundizar estos procesos, ¿no? Hemos visto lo que ha ocurrido en el 2019 en nuestro país y ahora con mucha más urgencia se presenta esta necesidad, ¿no? Que nos demanda incluso nuestra historia, ¿no?
Bueno, Yolando, no sé si ya ingresamos directamente a conversar un poco sobre el tema. Por favor, te escuchamos, Augusto. Después vamos a entrar, ¿cómo es este programa? Te explico. La exposición del gestor de este proyecto, que es el Gabriel Villalba. Desde acá le mandamos un saludo. Él está de viaje, por esa razón no lo podemos tener así en vivo, pero nos ha dejado este video. Y ahora vamos a abrir este abanico. Por favor, Augusto, te escuchamos. Claro que sí, a ver, Gabriel nos hace un panorama bien interesante sobre lo que es la teoría clásica, diríamos, ¿no? De la sociología en este caso, y nos habla de Lenin, de Marx, por otro lado, ¿no? Entonces, nos ha mencionado algunas categorías importantes, creo, para entender lo que es el socialismo, así planteado desde esa lógica, como les digo, ¿no? Desde lo más clásico de las ciencias sociales. Sin embargo, creo que es nomás necesario también un poco ahondar en nuestro contexto, ¿no? Y sabemos que nuestro contexto ha llevado a que nosotras hablemos sobre el socialismo comunitario, ¿no? En ese sentido, quisiera yo profundizar más bien esa parte, ¿no? Más el aporte que ha realizado nuestra sociedad, en este caso boliviana, la política boliviana, a gran parte del continente y, ¿por qué no, al mundo, ¿no? En ese sentido, yo miraría un poco hacia ese lado, ¿no? Entonces quisiera hablarles del socialismo comunitario, un poco ubicándonos en entender dónde estamos, ¿no? ¿Quiénes somos? Entonces, para las ciencias sociales es un trabajo riguroso, diríamos, como Gabriel también lo decía, cuestionarnos, ¿no? Vernos al espejo y decir quiénes somos, cuál es nuestra historia eh, y por qué ocurre lo que ocurre en nuestra realidad, en nuestra coyuntura, ¿no? Entonces, la historia de Bolivia, por ahí dicen, la historia de Bolivia es la historia de los pueblos indígenas, ¿no? Y obviamente yo estoy totalmente de acuerdo con esa afirmación, ¿no? Entonces podríamos analizar un poco estos procesos socio, histórico, político, económicos que hemos venido superando desde tiempos antes de la colonia incluso, ¿no? Pero es también importante identificar este momento fundamental y fundacional capaz que era el proceso colonial, ¿no? Entonces sabemos que influye mucho en el momento y el crecimiento del capitalismo, del imperialismo, incluso esta llegada de los españoles, ¿no? A nuestro continente de la Vía Yala, a nuestras tierras originarias. Entonces, ahí se genera ese proceso que es primero en ese primer momento la colonia española, ¿no? Dependemos de la corona, diríamos, europea, allá lejos, ¿no? Pasando el mar o el océano. Sin embargo, ya no vamos a entrar en muchos detalles, sabemos los desencuentros, la explotación, los abusos, las violaciones que llevan adelante todo este tiempo, ¿no? Los colonos nos imponen la religión, formas de política. Entonces, todo eso es la colonia, ¿no? Y hay que entenderlo en ese sentido. Sin embargo, luego de los procesos independentistas, nos liberamos, supuestamente, ¿no? Pero también sabemos que se genera a partir de la constitución de las repúblicas, un fenómeno importante que debemos considerar, ¿no? Que es el colonialismo interno. En ese sentido, el colonialismo interno va a hacer que nada más se produzcan, ¿no? Las logias de poder, los grupos de élite, digamos, ¿no? Y ahí tenemos varios, como la patrimonialización, diríamos, de este poder, ¿no? Y ahí tenemos claros ejemplos. Ahí está Vallivian, por ejemplo, la relación de José Vallivian con Jorge Vallivian, ¿no? Los primeros presidentes, digamos, de la República, en 1820, a partir de 1825. Entonces, La mía, me parece. la independencia, diríamos, de nuestros estados no ha sido tal, ¿no? En ese momento, sino que el colonialismo interno hace que se sigan reproduciendo este tipo de hechos, ¿no? Y como siempre, ¿cuál es la población, digamos, excluida y que se mantiene en condiciones, digamos, totalmente malas, ¿no? Es el pueblo, los pueblos indígenas, ¿no? Las naciones, pueblos indígenas. Entonces, somos independientes de los españoles, pero
se genera otro tipo de grupos de poder internos, ¿sí, no? Se han dado fenómenos de que los mismos, digamos, soldados de la corona se cambian de polera y se vuelven patriotas, ¿no? Ha habido ese tipo de hechos también, y que es otro tema para el debate. Entonces, estamos en una etapa, digamos, de la constitución de las repúblicas, no pasó nada, ¿no? Siguen los grupos de poder reducidos, avanzamos en el tiempo, llegamos capaz hasta el 52, ¿no? Bueno, mucho tiempo pasó desde la independencia hasta el 52, que ha sido un ícono importante, diríamos, en nuestro país, ¿no? En la historia de nuestro país, donde se democratizan los derechos, en fin, ¿no? Hay avances interesantes, pero hay que cuestionar un poco lo que ocurre detrás o entre líneas, ¿no? De este proceso tan interesante de revolución. Entonces, si bien hay el voto universal, la reforma agraria, la nacionalización de minas, en fin, ¿no? La reforma educativa y todo ello, creo que es importante un poco escudriñar lo que está ocurriendo por detrás. ¿Y qué hay por detrás? Hay un intento de homogenización, ¿no? Procesos de castellanización, incluso utilizando la violencia, ¿no? Entonces, hay una redistribución de tierras, pero desfavorable al final a los pueblos indígenas, ¿no? Esta redistribución crea nuevos grupos de poder, nuevos grupos de hacendados, latifundistas. Entonces, ¿quiénes luchan en este proceso? Digamos, las masas obreras, populares, campesinas, ¿no? Pero al final, ¿quiénes se hacen del poder? Los mismos, ¿no? De siempre. Entonces, un recambio de élites, ¿no? Eso está ocurriendo en el 52, imagínense, ¿no? En ese tiempo tan revolucionario para nuestro país, nuestra sociedad. Y entonces, alguien lo llamó incluso el problema del indio, ¿no? ¿Por qué? Porque siempre el indio es el que molesta por ahí, siempre está fregando al statu quo, ¿no? O sea, yo como blanquito de la élite, no quiero que me molesten, ¿no? Entonces, en ese sentido, van ocurriendo todos estos procesos que supuestamente nos iban a liberar, ¿no? Y el 52 pretende constituir un Estado nacional, ¿no? Nacionalismo revolucionario. La lógica de la patria, de una sola bandera, un solo idioma. Entonces, hay nomás una arremetida contra los pueblos indígenas, ¿no? Más allá del sentido supuestamente revolucionario. Entonces, nuevamente, pues, el mismo fenómeno. Es por ello que ahí se explica justamente el devenir de la lógica plurinacional, ¿no? El proyecto nacionalista fracasa. Yo creo que fracasó, ¿no? Entonces, ¿por qué no logra constituirse lo que llamarían el Estado integral, capaz, ¿no? Entonces, van apareciendo lógicas como el indianismo, ¿no? En los años 60, 70, que plantean otro tipo de proyectos de país, ¿no? La lógica de las dos Bolivias, ¿no? El proyecto indio y el proyecto criollo mestizo, que venía desde la independencia. Entonces, hay todos estos procesos, estos trabajos ideológicos, intelectuales también, y aportes muy sugerentes desde nuestro espacio, que son los que aportan a lo que se llamaría el proceso de cambio actual, ¿no? Y justamente estos antecedentes, estos elementos y esta situación dada de todo este proceso histórico y esta carga histórica es lo que nos llevaría a explicar lo que entendemos como socialismo comunitario, ¿no? Entonces, es una articulación de todo este proceso donde los actores principales o el sujeto social histórico es el pueblo indígena, ¿no? Mujeres y hombres que han luchado desde 1781, pasando por Zaratevilca y una infinidad de líderes, ¿no? De indígenas. Entonces, este sujeto histórico se mantiene vigente, pero ya en este último tiempo un poco se articula con los planteamientos que Gabriel nos desarrollaba hace rato, ¿no? Un poco más occidentales, capaz, pero que sin duda son geniales, ¿no? Para nuestra realidad también, para entendernos. Entonces se articula este proceso, estas lógicas, estas luchas históricas, con lo que nos plantearía ese socialismo, ¿no? Ese socialismo ya de las teorías clásicas. Entonces, de esa manera, es el aporte que se va a hacer desde nuestro contexto, articulando lo que es el socialismo comunitario, ¿no? Es una forma propia, digamos, de nuestros pueblos para luchar contra ese capitalismo, ¿no?
que Marx, Lenin lo habían cuestionado de alguna manera y en otro contexto, en otro tiempo, ¿no? Sabemos que Marx estaba ya girando un poco la mirada hacia este lado del mundo, ¿no? Posiblemente si hubiera madurado un poco más su obra, habría cosas interesantes que hubiera planteado, ¿no? Sobre nuestros pueblos. Entonces, nosotras desde las ciencias sociales, ¿por qué no ir madurando algunas ideas, algunos planteamientos que nos permitan también proyectar, podríamos decirle, teorías, ¿no? Teorías hacia el resto del mundo, como lo hemos hecho en este tiempo, ¿no? El proceso de cambio, digamos, ha marcado hitos importantísimos, digamos, en este cuestionamiento al sistema mundo capitalista, ¿no? A las lógicas imperialistas. Entonces, por ahí entrará el proceso constituyente, ¿no? Con las luchas indígenas desde los años 90, entonces donde aparecería ya una pancarta de demanda de asamblea constituyente, ¿no? ¿Eso qué está implicando? Un alto nivel de participación. Entonces, eso es importantísimo, digamos, para generar el socialismo comunitario, ¿no? Estamos hablando del nivel político. En el nivel económico, como decía Gabriel, también generar las condiciones para que todas y todos estemos en igualdad de oportunidades, ¿no? A veces desde la lógica capitalista muy fácilmente dicen que es pobre porque es flojo. Dicen, ¿no? Hay este tipo de afirmaciones, pero sabemos que haciendo un análisis muy básico de lo que es el modelo capitalista y el socialismo también, es una falacia, ¿no? Entonces, ese sistema capitalista hace que la sociedad se divida en clases, ¿no? Un grupo de privilegiados aquí arriba, dueños de los medios de producción, digamos, y una gran masa de trabajadores y trabajadoras por debajo, ¿no? Que no han logrado acceder a esas oportunidades, a los medios de producción, en fin, ¿no? Eso desde un enfoque marxista, digamos, pero trayéndolo más a nuestra realidad. Entonces, el Estado, nuestro Estado actual, podríamos decir que todavía tiene que hacer mucho más trabajo, ¿no? Para profundizar, digamos, este proyecto histórico del socialismo comunitario y no abandonar, digamos, esa bandera, ese horizonte que se planteó en algún momento, ¿no? Entonces, seguir generando las mismas condiciones para nuestra gente, apoyar a la gente del campo, en fin, ¿no? Son una serie de tareas que tenemos hacia adelante para seguir profundizando este proceso del socialismo comunitario. Sabemos que, como les decía hace rato, la nueva constitución política ha logrado grandes avances en temas de derechos, en fin, ¿no? Y por otra parte, creo que ya voy cesando con esto para seguir conversando, después intercambiando criterios. Esa es la parte dura, diríamos, ¿no? Del Estado, de la estructura, ¿no? De las leyes, de las normas. Eso está bien, pero hay otra parte también que implica mucho de este socialismo comunitario y es nuestra convivencia, ¿no? Es alejarnos de los individualismos, de los egoísmos, porque el capitalismo mismo hace que nosotros nos formemos en ese sentido, en esas lógicas, en esas ideas, ¿no? Egoístas. Y el mismo nombre de socialismo comunitario nos está planteando de que debemos recuperar una lógica de comunidad, ¿no? Mientras mi comunidad está bien, yo también estoy bien, ¿no? Y eso nos lleva más allá todavía, ¿no? Hacia el famoso paradigma del summa jamaña, summa causa, ¿no? Del vivir bien. Entonces, por ahí decían que el socialismo comunitario es, digamos, el puente entre el capitalismo y el vivir bien, ¿no? Los clásicos dirían que es el puente entre el capitalismo y el comunismo, ¿no? Pero son planteamientos y formas de resignificar o de interpretar la teoría, ¿no? Entonces es importante atesizar esas teorías y ver de qué manera las hacemos realidad, ¿no? Entonces, en Bolivia hemos hecho avances importantes, interesantes en ese sentido y creo que muchos países de la región y del mundo incluso han ido recuperando, rescatando y valorando todo este aporte, ¿no? Haber planteado un paradigma de desarrollo en el marco del vivir bien, por ejemplo, que es parte también de este proyecto histórico del socialismo comunitario, ¿no? Entonces, rescatar a nuestro sujeto histórico, que son los pueblos indígenas, originarios, campesinos, y
no perder ese horizonte también del proyecto del socialismo comunitario, ¿no? Creo que esos son dos pilares importantes en este proceso que todavía estamos viviendo luego de una crisis tremenda del 2019, que ya sabemos con todo lo que nos ha afectado, con muertes, con persecuciones, en fin, ¿no? Entonces, a ver, yo hasta ahí me quedaría y para seguir conversando, ¿no? Gracias, Gustavo, gracias, hermano, clarito, clarito. Bueno, abriste una vertiente diferente. En un principio creíamos de que la charla iba a ir por ciertos aspectos eurocentristas, el socialismo, Marx, Hegel, bueno, abriste, bueno, socialismo comunitario. Para eso lo tenemos al Iván Martínez. El Iván Martínez, aparte de ser un historiador, un defensor de esos proyectos profundos que tiene la Bolivia, como la Huipala, hay un proyecto de ley que él está encaminando, que ya lo está prácticamente, ya está pronto a salir. Él también es conocedor de todo este universo al que vos hiciste mención, Augusto. A ver, Iván, un poquito vamos a meternos ya en lo que es el Fausto Reinaga, lo que estuvo comentando. Siempre, siempre me imagino, cuando alguien dice, vamos a volver al Tahuantinsuyo, yo digo, ¿dónde está el Tahuantinsuyo? A veces me lo imagino que está en las profundidades del lago Titicaca. Mucho no entiendo. Yo no me puedo imaginar el mundo sin esa visión eurocentrista, hermano. Perdónenme, pero es imposible. Eh, Bueno, es, amo a Reinaga, es pero claro, no, es imposible. A ver, Iván, por favor, ya, hermano. bueno, vale, vamos adelante. Es claro la figura que nos ha querido mostrar Gabo, con todo cariño, es una posición muy vertical, donde no, donde solo nos habla de Engels, de Marx, de un modelo comunista y socialista, pero quiero retrotraerles a Aníbal Ponce en su libro Educación y lucha de clases, trata de identificar lo que era el modelo económico y social dentro del Tahuantinsuyo, dentro de las comunidades en América Latina, como algunos lo describen América Latina, generalmente yo manejo el término de la Huilla Yala. En ese sentido, no pueden describir el modelo que se manejaba. Y él replica lo que iba investigando de otros autores, replica como un modelo eh, el comunismo primitivo, así lo describe. Nos describe como un modelo económico o comunismo primitivo, la manera de administración social, económica y política que tenían las comunidades o que tenían dentro de la Huayala. Aníbal Ponce no ha podido describir. Y ahora todavía tratamos de mezclar modelo europeo con lo que realmente tenemos en esa parte. No hay dos sistemas, es claro, pero no hay un tercer sistema en algún sentido, pero nosotros no somos un tercer sistema, hemos estado siempre mucho más antes. El modelo del Tahuantinsuyo es lo que ahora ha tratado de replicar la izquierda, trata de replicar el socialismo y el comunismo. En ese modelo se han ido basando, pero no han querido decir, nos hemos adentrado en el modelo de administración económica, social, política que tenía el Tahuantinsuyo y el Ahuillala, esos pueblos, porque sí había esclavitud, eso hay que recalcar, había esclavitud, pero no había hambre, no había hambre, existía la redistribución. En nuestro Apac Raimi, el Inca redistribuía todos nuestros productos, sabía que había un excedente y se redistribuía. Esa redistribución se ha visto plasmada en la redistribución que hace el gobierno actual, en la anterior gestión del gobierno del hermano Evo Morales. Entonces, se está tratando de fusionar con un modelo social comunitario productivo. Eso es lo que quiere decir. Pero cuando hablamos de socialismo y comunismo, el socialismo, hay que ser bien claros, es el paso intermedio o es la transformación al comunismo. Es la fase de traspaso hacia el comunismo. No hay
en eso también no hay puntos intermedios, tenemos que ir empezando a construir nuestro propio modelo económico desde la Huayala, desde el Collasuyo, desde el Tahuantinsuyo. Nosotros nunca hemos dejado de ser del Collasuyo, porque la Real Audiencia de Charcas se crea en el espacio físico que era el Collasuyo. La Real Audiencia de Charcas pasa a ser lo que fue la República de Bolivia y posteriormente ahora el Estado Plurinacional de Bolivia. Nunca hemos dejado nuestro espacio físico, seguimos habitando, somos parte de los pueblos y naciones originarias que habitan dentro del Collasuyo. Entonces, en ese sentido, Marx, cuando se habla de Marx como ciencia, o como lo dicen, socialismo científico, Marx es tomado en dos ámbitos, tanto en el social y en el económico. En muchas universidades, Marx es tomado como el padre de la economía, porque él ha salvado la teoría que él plantea, salva la crisis económica que se vivía en el mundo, la primera crisis mundial. Él llega como un salvador y entonces en ese sentido se lo eleva a como una ciencia. Por eso es que algunos se subdividen del modelo comunista, socialista, y se denominan marxistas. En ese sentido, porque Marx nos da una solución a la crisis económica, pero no nos da una solución a la crisis social que todavía nos ha dejado la crisis económica. En ese sentido hay que seguir adentrándonos, Marx, porque hasta ahora nadie puede comprender de qué manera han contribuido en lo real a Bolivia el modelo marxista, el modelo socialista, porque la crisis económica llega retardada también al Estado, a Bolivia, llega 36 años después de lo que ya se estaba venciendo en el mundo la crisis económica. Pero nosotros no íbamos a ser afectados si no teníamos el vínculo de relación con ese entonces, con las grandes potencias. Si nosotros nos encerrábamos un encapsulamiento económico solamente con nuestra materia prima y producción interna, consumo y externo, tal caso de Cuba es un ejemplo bonito, nos encerramos de esa manera, no íbamos a ser afectados con la crisis económica y no estábamos necesitados a acceder a otro modelo económico o a otra, en la injerencia extranjera. Eso también igual nos ha afectado. El tomar modelos económicos extranjeros hace que suframos las consecuencias que no son nuestras. El modelo económico, la crisis económica ha sido algo muy grande que nos ha afectado. Gracias hasta ahora creo que la reactivación del aparato productivo en Bolivia desde ese entonces no se está pudiendo subsanar. Entonces, lo que planteo y siempre voy a plantear es que vayamos construyendo desde nuestros saberes, desde nuestro conocimiento. Marx y Engels son un buen aporte, tanto cuando hay una relación obrero-patronal, pero cuando eres tú alguien que vende refresco, alguien que vende dulces, o eres un trabajador campesino, un trabajador por cuenta propia, la teoría de Marx y Engels ya no se aplica porque no hay una relación obrero-patronal directa. En ese sentido, tenemos que crear nuestro propio modelo económico. No abarca todo. Yo siempre le hablo de esta parte, de esta fase, ¿no? Que cuando llega Ernesto Guevara aquí a la guerrilla, él hace la crítica al comunismo. Me gustaría que muchos se adentren en ese tema, porque él ve que la realidad no se podía implantar ese modelo en aquí, no se podía implantar en la América que en ese entonces se tenía en la Ayala, porque la relación era muy distinta, no había una relación obrero-patronal directa, sino era latifundista, que eran dueños, que no les vinculaban nada a los campesinos, no había un vínculo obrero-patronal directo, era de otra manera la vinculación, sino por porcentajes, latifundio.
Y en la mina era, también era muy distinta la relación obrero-patronal. Muy pocos los que tenían esa relación, pero la fuerza, y también que se ha tenido que deshacer la fuerza, la columna vertebral de la Federación de Mineros, porque teníamos más compañeros asalariados en la Federación de Mineros y se ha ido construyendo cooperativas a la fuerza para destrozar esa fuerza obrera o representativa del proletariado en Bolivia. Entonces, todos los modelos que hemos adquirido, tanto ya capitalistas, porque según los historiadores el capitalismo nace en Potosí, nace a partir de la creación de la primera moneda, del monopolio con la corona española, de difundir las monedas. ¿Qué nos ha demostrado? Que los modelos que aún hemos utilizado no nos han subsanado, no están pudiendo dar ese alcance, no están pudiendo solucionar todos nuestros problemas. En pequeña parte sí, pero necesitamos transformar a Bolivia desde lo más profundo, desde lo más hondo. La redistribución de recursos que se ha hecho o que se hace solo son para aquellos que tienen vinculación directa obrero-patronal. En algunos casos incluso no llega para aquellos consultores en línea. Entonces, estamos fallando, no estamos redistribuyendo los recursos a todo el Estado plurinacional, solo es un sector. Y nuevamente estamos cometiendo el error, un sector, y estamos sectorializando y no estamos beneficiando en todo al pueblo boliviano. Es evidente que el Estado no puede hacerse cargo de todo, pero tenemos que buscar alguna manera los mecanismos y las políticas sociales para llegar a ese alcance, a ese modelo de donde ya no tengamos que pasar hambre, donde ya no tengamos niños en la calle, donde ya no tengamos ancianas, hermanos del área dispersa pidiendo una limosna, porque el modelo capitalista nos ha dejado una enseñanza que hasta ahora es mala y no la podemos soltar. El asistencialismo es muy malo. En vez de Gracias, ayudar, hermano. Vamos perjudicamos a redondeando. la persona. Gracias. Hermanos. Bien, Iván. Bueno, a ver, quiero hacer mención, este programa está muy interesante, bueno, ahí se abrió todo un abanico bastante importante. Quiero hacer mención, este programa está gestionado desde la Organización Mundialmente Unidos por la Huipala, organización que agrupa a millones de bolivianos en el mundo y confluimos, bueno, en un espacio que es esta organización, y este proyecto esencialmente sale de la Secretaría de Formación Política, que es el compañero Gabriel Villalba Pérez, que en este momento está de viaje, que lo hemos escuchado en el audio, y la Secretaría de Comunicación, que es el que coordina mi persona, Rolando Vizcarra. Voy a presentar a uno de los referentes más importantes de acá de la colectividad boliviana, quizás el más antiguo, el más representativo, Marco Aguilar. Por favor, hermano, metete en este tema. La convocatoria, quiero hacer mención también para el público en general, si bien estamos hablando de socialismo, comunismo, socialismo comunitario, hay un hecho puntual que nos desgarra el alma y es el hecho de lo que está pasando en nuestro país hermano, en Colombia. Estamos siendo prácticamente, la verdad nos hace recuerdo a esas imágenes que recibíamos durante el golpe, pueblo gasificado, bueno, toda esa cantidad de muertos que están apareciendo, de eso también vamos a hablar, pero antes lo voy a presentar al compañero Marco Aguilar, presidente de COPSO. Por favor, hermano, prende la cámara y bueno, y metete en la charla, por favor, hermano. Muchas gracias, Rolando. Un saludo cordial a mi compañero Álvarez y señora que están presentes. Estamos cerca allá en Quilmes, ellos y yo acá en Esteban Echeverría. Saludos a tu persona, a todos los hermanos de Mundialmente Unidos por la Huipala, compañero Augusto Áñez, compañero Iván Martínez y todos quienes nos escuchan. Acá les habla simplemente un residente boliviano con la convicción de luchar y pensar en comunidad. Nosotros como bolivianos, que hemos sido prácticamente expulsados por el hambre,
por el vaciamiento que ha sufrido nuestro país, tenemos una realidad, tenemos una triste realidad de la que tenemos que sacar ciertas conclusiones. Por ejemplo, tenemos que estar presentes en el inicio, ¿no?, de nuestro vivir, en la actualidad, pero siempre mirando a nuestros antepasados, a nuestra historia, a nuestra lucha, a nuestros líderes que han dejado sus vidas. Se ha derramado mucha sangre para conquistar derechos. Lamentablemente en Bolivia, hasta antes que llegue nuestro hermano Evo Morales, no había esperanzas de surgir para la clase postergada. Y uno de ellos he sido yo y millones de bolivianos que hemos tenido que dejar nuestra amada Bolivia para poder buscar el pan en otros hermanos países. Y todo esto lo tenemos que analizar para enriquecer nuestro futuro, ¿no?, con el camino hacia el vivir bien. ¿Y cuál es nuestro instrumento, nuestra herramienta que lo ha logrado resplandecer? Es el socialismo comunitario, el proceso de cambio que ha generado un gobierno auténtico, representativo, que lo ha conducido nuestro hermano Evo Morales Ayma, quien ha sido la inspiración a levantar la frente, a levantar el puño de lucha con una bandera representativa de nuestros orígenes, que nuestra amada Huipala. Más que una bandera, es nuestro espíritu de existencia de las clases indígenas postergadas, ¿no? Y en ese análisis, lo que puedo decir, la existencia que tenemos nosotros, que hemos dejado nuestro país y que hemos venido a buscar el pan a otro país, viviendo de alguna manera vulnerado nuestros derechos, que no podemos mentir que hemos sido discriminados, que hemos sido perseguidos, estigmatizados, que nos ha incentivado a defendernos y a defender nuestros propios derechos. Y en ese contexto sentimos que el proceso de cambio es una política inclusiva, participativa, que nos inspira a luchar. Y hago un paréntesis, que la lucha es una convicción, no es un deseo de buscar una oportunidad, como aquí decimos los buscapegas, que solamente utilizan algo tan sagrado que es el proceso de cambio para beneficios particulares. Acá tenemos que pensar en comunidad, y nuestra responsabilidad es avanzar con ese pensamiento comunitario, trabajar por nuestra comunidad, buscando soluciones y concientizando de que en la unidad solamente podemos salir adelante. Hoy Bolivia, el Estado plurinacional, es un faro para inicialmente decir Latinoamérica, porque se está viendo el despertar de los pueblos postergados en Perú, en Brasil, hoy en Colombia, donde se dieron cuenta el pueblo en la fuerza real que tiene el pueblo cuando despierta. Evidentemente en Colombia hay un colonialismo de parte del imperio. Someter a ese pueblo para buscar beneficios e introducirse en nuestra Latinoamérica. Bolivia le ha demostrado que no puede, porque ha intentado meter sus narices con el golpe y el pueblo recuperó la democracia. Y ese mensaje es muy importante hacia Latinoamérica y el mundo. Por eso que la responsabilidad del pueblo, del Estado plurinacional, es muy importante. Nosotros, como bolivianos, tenemos ese orgullo de haber recuperado la democracia con lucha. No hemos esperado años, como en otros países, para recuperar la democracia. El pueblo se despertó dentro de Bolivia y afuera de Bolivia. Y aquí los bolivianos que vivimos en Argentina lo hemos vivido en carne propia, que hemos trabajado arduamente para visibilizar y denunciar todos los atropellos, la violación a los derechos humanos, la persecución que estaban viviendo nuestros hermanos bolivianos en el Estado plurinacional. Y hoy por hoy considero que nosotros tenemos que analizar con profundidad lo que ha pasado hace muchos años y también tenerlo por presente que la actualidad hoy es muy diferente. Tenemos un sistema de información al momento, tenemos
lo que no tenían antes, y eso a veces hablo con muchos de nuestros hermanos, que esta pandemia nos está enseñando que el pasado a la actualidad es muy diferente. La situación es al instante, la contaminación es al instante, y por qué no decir, la revolución también se puede hacer al instante. Nos comunicamos, participamos, hoy acá hay una clara muestra de que podemos estar en el otro punto del planeta y podemos comunicarnos al instante. En ese sentido es importante aprender del conocimiento teórico que tienen los antecesores para poder nosotros, gente de pueblo, absorberlo y pasarlo de la teoría a la realidad. Es por eso que el mensaje en el contexto de la coyuntura que está atravesando la realidad política en Latinoamérica es una gran responsabilidad de cada boliviano de resguardar, de defender y fortalecer el proceso de cambio que está generando Bolivia en su propio pueblo Estado plurinacional y está repercutiendo a los demás países. Hoy tenemos que solidarizarnos con el hermano país de Colombia y decirle que no bajen los brazos hasta recuperar sus derechos, porque prácticamente están avasallando sus derechos económicos de un pueblo soberano. Estados Unidos, con el fondo buitre del FMI, quieren imponer sus medidas económicas para someter a nuestros pueblos, así como querían hacer en Bolivia. Y hoy no lo pueden porque tenemos un auténtico representante. Creo que los pueblos en Latinoamérica tienen que luchar para encontrar, fortalecer, defender, posicionar a sus auténticos representantes, gobiernos representativos, originarios del lugar donde representan. Es como lo hemos hecho nosotros. Hemos dejado de tener presidentes de corbata, presidentes que estudiaban en Harvard, que tenían diplomas. Hoy hemos tenido al hermano Evo Morales, que es como nosotros, clase indígena, pero con una pureza, con una inteligencia, con una capacidad de poder llevar adelante a un país, de levantar de la miseria y posicionarlo para llevarlo a un lugar. Evidentemente están los vendepatrias que han traicionado a nuestra Bolivia y que ha sufrido ese golpe, pero hemos sabido castigar, recuperando con el voto, soberanamente, con lucha. Y eso es lo que tenemos que defender, hermanos, es lo que puedo aportar desde mi humilde existencia, de que he vivido todo lo que se tiene que sufrir estando lejos de nuestra amada patria. Me han privado de seguir estudiando en mi país. ¿Por qué? Porque no había trabajo, no había posibilidad de tener el acceso al estudio ni al alimento en Bolivia en aquellos años del 82, 87, los golpes de estados que hubo en Bolivia, tuvimos que escapar a muchos dejando nuestros hogares, nuestras familias, nuestros seres queridos. Y eso no tiene que volver a ocurrir. Por eso es la responsabilidad de cada boliviano que vive en Bolivia, de cada autoridad, de que el cargo no es una oportunidad individual, que sino es una responsabilidad para defender y fortalecer pensando en comunidad. Eso sería mi aporte, mis estimados hermanos. Muchas gracias por su atención. Gracias, Marco. Gracias, hermano. Muy lindo, muy lindo, muy lindo. Gente de pueblo, la escuela, la universidad, de la calle, del territorio. Después creo haber escuchado, la revolución se hace también en estos tiempos de pandemia en instante. Bueno, eso quedó ahí flotando. Bueno, hablando de pueblo, de territorio, lo voy a presentar al hermano de la Mundialmente Unidos por la Huipala, el compañero de la zona sur. Si alguien sabe de lucha, de territorio, es Miguel Álvarez de la Olla Popular Huarizata Mía. Hermano, por favor. Sí, hermano, con respecto a lo que decía el compañero Augusto, como Iván, como el compañero, el hermano Marcos, creo que está bueno el análisis que están haciendo. Aparte de ahí, les agradezco por la claridad que tienen en el pensamiento, de tener una política propia, una idea propia. Podemos tomar lo bueno, ¿no? Como hizo China, como hizo Cuba, como hizo Vietnam, ¿no? Observar qué nos puede servir del comunismo y
adoptarlo o a moldarlos a nuestras costumbres, ¿no? A la costumbre del Estado plurinacional. Entonces, la idea sería que no nos tenemos que dejar, digamos, el comunismo tiene un problema que yo observo, que critica a la derecha en el aspecto de las clases sociales, pero cuando llegan al poder se manejan por cúpulas, y las cúpulas dentro del socialismo comunitario no existen. Es la democracia más clara y transparente que he visto, que es la democracia participativa, el poder circula en la comunidad, no se estanca en una persona, no se estanca en un hombre ni en una mujer, sino que sigue en el proyecto, ¿no? En el proyecto comunitario, como decían los compañeros del socialismo comunitario. Y aparte está la participación política de la mujer, ¿no? Que es lo más importante, ¿no? Que no es lo que no entendemos es que lo que yo veo que tiene que transformar Bolivia es el machismo español que está insertado, ¿no? Que está insertado en los políticos, en muchos aspectos de la vida social de Bolivia, ¿no? Ojalá vea una presidenta indígena en Bolivia. Ya tuvimos un presidente indígena, pero ojalá vea una presidenta indígena. Eso es el mayor uso que podemos tener los compañeros. Podemos cerrar el círculo que se cierra el Chachahuar, ¿no? El hombre-mujer. Eso es lo que puedo aportar y también hacer ver que es muy importante que estos debates que están proponiendo el compañero, el hermano Augusto, como Iván, como el compañero Villalba, ¿no? Que están proponiendo como el compañero Marco, estos debates ya se dieron en la época, por eso nosotros acá nos pusimos Guarizatamía, la olla popular Guarizatamía, en homenaje a ese gran proyecto educativo, político, revolucionario, y en el cual estaba Elizardo Pérez y estaba Avelino Sinian, ¿no? Elizardo Pérez, un socialista, y Avelino Sinian era un socialista comunitario que él no entendía lo que era el socialismo de Europa, pero que concretamente entendía que lo practicaban, como decía Iván. Nuestra costumbre, el socialismo lo practicamos constantemente, en el AINI, en la Minca, en la reciprocidad, ¿no? Y que eso es una característica de Bolivia. Por eso yo le digo, compañeros y compañeras de Bolivia, o a los hermanos y hermanas de las organizaciones, tengan en cuenta que han logrado lo que no ha logrado ningún país en el mundo al recuperar la democracia, al ganar como instrumento político y más IPCP, ¿no? De ganar primero los 14 años sin tirar un tiro, sin exponer a los compañeros, a las hermanas y al hermano en una lucha armada, y han ganado la democracia y han gobernado 14 años. Por supuesto que hay muchas flaquezas, dentro de los dirigentes y las dirigentes, ¿no? Pero lo importante es que han logrado, como dijo el compañero, el hermano Augusto, han logrado proponer un Estado plurinacional, que es lo que muchas veces en Argentina nosotros consideramos que Argentina es un Estado plurinacional, pero sigue siendo una república. Y al ser una república, el indígena y el negro es como ocultado, invisibilizado, ¿no? Como que es del pasado, y no es del pasado las reivindicaciones. Concretamente lo que pasa en Bolivia, lo que pasó en Bolivia, lo que pasa en Colombia, lo que pasó en Ecuador, lo que pasa en Brasil, lo que pasa en Perú, que luchan por el agua, luchan por mantener la ideología política, es lo que Avelino Siniani y Elizardo Pérez discutían, ¿no? Entonces Elizardo le proponía el socialismo europeo y Avelino Siniani le dice, sí, pero esto en el Incario, esto lo hacíamos, la redistribución, ¿no? La redistribución equitativa, no de igualdad, equitativa, ¿no? Todos los sectores recibían lo que trabajaba la comunidad. No había vividores, no había ladrones, ¿no? Entonces, eso es lo que puedo rescatar del gran avance de Bolivia. Por supuesto, tenemos que entender esto.
los dirigentes y dirigentes del MAS y PCP tienen que entender que acá lo importante no es yo como dirigente, lo importante es el proyecto de la plurinacionalidad, el proyecto del socialismo comunitario. Porque si no vamos a caer como siempre caemos, en que un hombre nos tiene que manejar y nos tiene que decir cómo manejarnos, ¿no? Entonces, creo que eso es lo que les puedo decir. Les agradezco por la capacitación y le voy a dar la palabra a la compañera ahora. Si es que me permite. Por favor, la compañera Olga Chapetona, por favor, hermana, yo la conozco así. Disculpame, hermana, por favor, te escuchamos. Sí, muy buenas noches, hermanos y hermanas, compañeros y compañeras de Huipalas por el mundo, Huipalas pensantes, andantes, descolonizadores y revolucionarios. Estuve escuchando hace poco a los compañeros Iván y Augusto, hablando del socialismo comunitario. Ha sido muy claro que hemos entendido. Hermanos, me gustaría que nos podría pasar esa grabación de estos dos hermanos para pasar como parte de nuestra formación política dentro de nuestra organización que viene, estamos haciendo un cuadro político dentro de nuestra organización. Muy bueno, el concepto muy claro, porque nosotros, yo les digo, hermanos, hemos despertado yo soy de un distrito minero, soy de Colquiri, nací allá y desperté allá, me capacité en el Partido Comunista, fui comunista de adolescencia hasta el Plan Cóndor, y cuando salimos del Plan Cóndor con la relocalización, hemos empezado a trabajar el cambio, ese cambio desde nosotros. Para entonces no entendíamos qué era Fondo Monetario Internacional, no sabíamos qué significaba el libre Mundial. tratado del comercio, no entendíamos del Banco Mundial, éramos muy ignorantes. Desde nuestra ignorancia hemos empezado a ver, con el poco que hemos aprendido desde el Partido Comunista, analizar la constitución política del Estado. De ahí hemos empezado a hacer nuestro proceso de cambio durante 20 años para que nazca el instrumento político. Dentro del instrumento político nos ha servido un poco del Partido Comunista. Hemos visto que el Partido Comunista estaba incompleto. No estaba el Chachahuarmi, no estaba la participación, la descolonización, la despatriarcalización que nosotros habíamos analizado en los ampliados desde la Constitución Política del Estado de la República de Bolivia, que ha sido fundada para todavía ya las que son las mismas constituciones, solo algunas cositas estaban cambiando, ¿no? Entonces, cuando nacimos, el instrumento político íbamos en el 95, en el Congreso Campesino de Potosí, íbamos a ir, instrumento político, Izquierda Unida. Pero como nos mencionaron parte de la Izquierda Unida, que dentro de la Izquierda Unida habían compañeros del Partido Comunista traicionaron, por eso se hizo otro congreso en Santa Cruz, y en Santa Cruz nos dio la personería jurídica del movimiento al socialismo. Por eso es que el compañero Evo en el 2002 fue movimiento al socialismo e instrumento político. Pero el programa político es del instrumento político, no es del MAS, compañeros y hermanos. El MAS solamente nos ha regalado su personería jurídica. Si ustedes van a analizar, el MAS viene de la derecha, que siempre ha perdido en todas sus elecciones. Sus colores también son de ahí, del partido falangista. Entonces, nosotros hemos asustado porque teníamos que tener nuestro propio candidato, teníamos nuestro instrumento político, teníamos ya todo el programa, hasta la Asamblea Constituyente ya teníamos, porque habíamos analizado más que a la Biblia, la Constitución Política del Estado, ya teníamos todo preparado. Empezamos a los 20 años y terminamos ya mayores. Toda nuestra vida hemos dado. Y eso nosotros no lo queremos perder, hermanos que están por el mundo. Tenemos que continuar con el instrumento político. Cada uno es un instrumento político donde estemos, con nuestras ideas, nuestros pensamientos, nuestros colores,
nuestros tamaños, será que hemos salido de Bolivia, decimos, pero nuestro corazón está en Bolivia, pero nosotros somos un instrumento de lucha. Tenemos capacidad y como los bolivianos siempre decimos, tenemos dignidad. El compañero Evo ha gobernado a los 14 años, dijo, obedeciendo al pueblo. ¿Qué decía? El pueblo, los ampliados en los congresos hacían propuestas y él lo analizaba y eso ponía a la práctica, ¿no? Por eso que, compañero, estos compañeros Iván Martínez y Augusto Yáñez, me parece que son buenos maestros para hablar de capacitación política del comunismo, del socialismo comunitario. Me ha gustado mucho, compañero. Me ha hecho recuerdo todo el trabajo que habíamos hecho de cuando éramos, ya tengo 61 años. Olga, hermana, yo me Quiero comprometo. agradecer a los compañeros, a cada uno de ustedes, de darme la oportunidad de hablar, de conocerle, y en las próximas me gustaría que estén más mujeres que participen, poner en práctica el socialismo comunitario, como dice Chachahuarne, hombre y mujer, así para poder empezar a descolonizar de donde estemos, a las repúblicas, a los estados. Desde ahí tenemos que luchar y fortalecer a Bolivia. Muchas gracias por darme la Gracias, oportunidad Olga, y la muchas palabra. gracias, Olga. Yo me comprometo, hermana. Muchas gracias. Te cuento, me comprometo. Generalmente cuando los programas salen, ¿yo qué hago? No lo expongo todo, a veces dura 2 horas el programa, que lo fracciono en videos y lo envío. Yo te voy a mandar la parte del compañero Augusto Llanes y el compañero Iván Martínez. Y al compañero Marco Aguilar lo vamos a distribuir por la red, porque a mí me gustó mucho lo que dijo Marco Aguilar. Y bueno, y otra cosa, te vamos a invitar a vos, vos la tenés bastante clara, no te conocía, muy interesante, Olga. Muchas gracias. Bueno, vamos a ir cerrando el programa, le vamos a pasar para que un poquito, bueno, cierre Augusto y un poquito Iván y ya nos vamos, porque estamos ya fuera, casi fuera de hora. Augusto, te escuchamos, cerrá este compendio por toda la participación de todos los hermanos que tuvieron. Y bueno, le estamos haciendo honor al Gabo Ferreira, que está, creo que está en el trópico, si no me equivoco. Gracias. Bueno, para ir cesando algunas ideas, ¿no? Lo que dice nuestra hermana Olga ya. Primero, que son los aportes en ese sentido de cada persona, ¿no? Cada historia de vida construye el socialismo comunitario. Entonces, esas historias de vida han sumado las luchas históricas de nuestros pueblos indígenas, de nuestras luchas obreras, sindicales, ¿no? Es lo que les decía hace rato. Así se va construyendo ese socialismo comunitario, paso a paso. Y yo creo que es así como se le llama también a lo que estamos viviendo en la actualidad, el proceso de cambio es un proceso, ¿no? Que ha tenido una caída en 2019, pero también que sirva para nosotros para reconducir, ¿no? Para autocriticarnos tal vez en los errores que se han ido cometiendo, en las cosas que nos faltan y que el Estado, nuestro Estado boliviano a la cabeza del presidente Arce en la actualidad también tenga esa capacidad, ¿no? Las críticas que hacían nuestros hermanos también hace un momento son importantes de escucharlas, ¿no? Entonces, solo en ese sentido creo que se va a seguir avanzando. Rescato lo que dice nuestra hermana también al final, que este proceso va más allá del partido, más allá del instrumento incluso, ¿no? Es la respuesta a toda una historia, digamos, desde aquellos tiempos que les decía, que es incluso un poco más complejo, ¿no? De hablarlo. Entonces, simplemente yo nuevamente reiteraría la idea del proyecto histórico, ¿no? Es un proyecto histórico, digamos, que ha pasado por diferentes etapas y que en el marco de nuestras luchas, de nuestra formación que le vayamos dando hacia adelante, yo creo que deberemos seguir profundizando ese objetivo común que tenemos de consolidar el socialismo comunitario, ¿no? Y que no simplemente sea la teoría, que está buena, digamos, sino que la logremos aterrizar de alguna manera, ¿no? Han habido avances en este tiempo, en estos años, pero falta todavía, ¿no? Y entonces seguiremos hacia adelante. Eso es, gracias, hermanas, hermanos. ¿Sí?
si no. Bueno, Iván, por favor, hermano, te escuchamos, hermano. Andá Sí, cerrando y bueno, y nos no, vamos a ir me ha encantado. despidiendo hasta la próxima, hasta el próximo miércoles, que vamos a ver qué temario va a mandar el Gabo. Bueno, por favor, Iván, te escuchamos. Me ha gustado escucharle a la hermana. Iván, Me ha ido el nombre de la mente. Estoy muy contento por escucharle a la hermana, Angélica, si no mal no recuerdo, Olga. Me ha hecho recordar mis primeros años de formación. Yo tenía una formación marxista-guevarista. He sido parte de la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia. Ahí ha sido mi formación, mi primera escuela. Mis compañeros de trabajo asumiendo con las primeras secretarías y hacíamos frente al patrón, al empresario. Pedíamos nuestra plusvalía, lo que hablaba Augusto. Me ha gustado escucharle a Augusto. La plusvalía es algo que nos ha enseñado Marx, que también pero que esa situación solo entra en la relación obrero-patronal. La autoformación, me recuerdo, autoformación, lo que me ha hecho recordar a la hermana, igual nosotros nos autoformamos, agarramos un libro, agarramos otro, agarramos textos, el contexto nacional, que todavía en esas épocas, cuando yo estaba formándome muy joven, 19, 20 años, como minero sindicalizado, minero, era así, nos mandábamos textos, periódicos que nos llegaban y leíamos. Recuerdo la tesis de Pulacayo, que era como nuestro manual, como nuestra consigna, la tesis de Pulacayo, pero que lo hemos llegado a profundizar con muchos compañeros y vemos muchos errores actuales ahora en la tesis de Pulacayo. Pues cuando conversaba con el hermano Orlando Gutiérrez, encontramos errores y en ese sentido era hermoso eso, discutir que en ese momento la tesis de Pulacayo ha sido utilizada para la conveniencia de una persona, pero los obreros han sabido cómo manejar esa tesis para hacer su arma de reivindicación laboral en ese momento. La experiencia que tiene el hermano Marco Aguilar, sorprendente, es así, nos vamos formando en la Universidad de la Vida, la autoformación es clave. Hablar de Avelino Signani y Elizardo Pérez es hablar de la hermandad que existe entre los pueblos indígenas originarios de aquí de la Huilla Yala y del Collasuyo. Avelino era aymara, Elizardo Pérez era quechua, nacido en el departamento de Potosí. Han sabido ir complementando muy bien, a pesar de que Elizardo Pérez, por mucho tener por parte materna una raíz quechua, provenía de una familia hacendada. En ese sentido han sabido irse complementando los dos para llevar adelante, ¿no? Gracias a ellos se da la revolución educativa que se está implementando. La educación va a ser fundamental para arrancar ese espíritu capitalista que aún vive en muchos bolivianos, porque seguimos siendo educados de esa manera. El modelo educativo no ha cambiado a profundidad. Nos traen una educación netamente capitalista, machista, opresora. Iván, me parece que es un muchas problema gracias. En la señal, me parece. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, yo les hablaba sobre Lizardo Pérez y Avelino Signani. Si me han escuchado, mucho gusto que lo hayan entendido. Es una complementariedad entre dos naciones, un quechua y un aymara. Muchas gracias. Para mí ha sido muy grato. Un abrazo para todos ustedes. Pero en el aspecto religioso también existe el socialismo. Se me ha ido a decirles eso. El primer socialista en el mundo, muchos lo consideran que es Jesús. Si de ese punto se trabaja, yo creo que muchos van a entender lo que han querido cambiar, la igualdad entre los pueblos y naciones. Pero algunos utilizan la Biblia para hacer daño y otros hay que hablar con la verdad, porque si se lee la Biblia a cabalidad, netamente Jesús sería el primer socialista en el planeta. En ese sentido, si es que realmente ha existido, ¿no? Con las disculpas del caso. Pero yo lo entiendo eso.
Muchas gracias, Rolando, muchas gracias a los hermanos desde la Secretaría de Cultura de Mundialmente Unidos por la Huipala. Un abrazo muy grande para todos ustedes, hermanos. Gracias. Allá, hermanos. Allá, hermano Marco. Allá, Marco, hermanita ¿cuándo Olga. viene a visitar a la olla?